Águila ingresa a la estación de policía y le entrega un papel al oficial de policía. Se puso pálido por la razón. En la bulliciosa ciudad de Guadalajara, el sol de la mañana se colaba por las persianas de la comisaría central. El jefe de policía, Javier Montero, un hombre de 50 años con el pelo salpicado de canas y ojos que reflejaban años de experiencia, se encontraba presidiendo una reunión sobre un reciente asalto a mano armada. Su voz grave llenaba la sala mientras los oficiales tomaban notas con diligencia. «Señores, necesitamos resolver este caso cuanto antes. La ciudadanía está preocupada y es nuestro deber». Las palabras de Javier se vieron interrumpidas por un súbito aleteo. Por la ventana abierta de la sala de reuniones, una majestuosa águila de plumaje dorado y ojos penetrantes hizo su entrada. El ave, con una envergadura impresionante, llevaba en su pico un trozo de tela ensangrentada. Los oficiales, sorprendidos, observaron cómo el águila sobrevolaba la mesa de reuniones antes de posarse en el respaldo de una silla vacía. Mientras la mayoría de los presentes murmuraban confundidos, un joven oficial llamado Mateo Suárez se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el águila. A sus 28 años, Mateo era conocido en el departamento por su intuición aguda y su capacidad para ver más allá de lo evidente. En ese momento, algo en el comportamiento del ave le parecía inusual, casi intencional. «Continúen con la reunión», ordenó Javier, tratando de mantener el orden. «Alguien que se encargue de sacar a ese animal de aquí». Pero Mateo no podía apartar la mirada del águila. Mientras sus compañeros volvían a centrarse en el informe del asalto, él observaba cómo el ave giraba su cabeza, mirando a cada uno de los presentes como si los estuviera evaluando. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, el joven oficial sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Al terminar la reunión, mientras los demás oficiales se dispersaban, Mateo se acercó cautelosamente al águila. El ave, para su sorpresa, no se movió. En cambio, dejó caer el trozo de tela ensangrentada a sus pies y emitió un suave graznido. Mateo recogió la tela con cuidado. Era un pedazo de lo que parecía ser una camiseta infantil, con un estampado de superhéroes parcialmente visible bajo las manchas de sangre. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, conectando puntos que nadie más parecía ver. «Jefe Montero», llamó Mateo, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Creo que esto podría estar relacionado con el caso de la niña desaparecida, María Fernández». Javier se acercó, frunciendo el ceño. «Suárez, no empieces con tus teorías locas. Tenemos un asalto que resolver». Pero Mateo insistió. «Señor, piénselo. María desapareció hace 3 días. Esta tela, el tamaño, el diseño, coincide con la descripción de la ropa que llevaba cuando fue vista por última vez». El jefe de policía miró a Mateo con una mezcla de irritación y curiosidad. Conocía bien el instinto del joven oficial, que más de una vez había resultado ser acertado. Después de un momento de reflexión, suspiró profundamente. «Está bien, Suárez. Tienes 1 hora. Investiga esto, pero si no encuentras nada concreto, vuelves al caso del asalto. ¿Entendido?» Mateo asintió enérgicamente. «Sí, señor. Gracias, señor». Mientras Javier salía de la sala, Mateo volvió su atención al águila. Para su asombro, el ave seguía allí observándolo con una intensidad casi humana. Sin pensarlo 2 veces, Mateo se dirigió hacia la ventana y la abrió completamente. «Vamos», murmuró al águila, «muéstrame de dónde has traído esto». Como si entendiera sus palabras, el águila extendió sus alas y salió volando por la ventana. Mateo, con el corazón latiendo aceleradamente, no perdió tiempo. Tomó su chaqueta y salió corriendo de la comisaría, ignorando las miradas confusas de sus compañeros. En las calles de Guadalajara, Mateo corría siguiendo el vuelo del águila. El ave se movía con una precisión sorprendente, como si tuviera un destino claro en mente. Atravesaron el centro de la ciudad, pasaron por barrios residenciales y finalmente se adentraron en las afueras, donde las casas se volvían más escasas y la vegetación más abundante.
Después de lo que pareció una eternidad, el águila comenzó a descender. Mateo, jadeando por el esfuerzo, se encontró frente a una pequeña cabaña de madera, apartada y semioculta entre los árboles. El águila se posó en el techo, sus ojos fijos en el joven oficial. Con cautela, Mateo se acercó a la cabaña. A medida que se aproximaba, notó detalles que hicieron que su corazón se acelerara aún más. Huellas pequeñas en el barro cerca de la entrada, un juguete abandonado en los arbustos y, lo más alarmante, rasguños en el marco de la puerta, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Sacando su teléfono, Mateo marcó rápidamente el número de Javier. «Jefe», dijo en cuanto el otro contestó, «creo que he encontrado algo. Necesito refuerzos en...». Miró a su alrededor, tratando de ubicarse. En el camino viejo de la sierra, a unos 5 kilómetros de la bifurcación principal, hay una cabaña. Y señor, creo que María podría estar aquí. La voz de Javier sonó tensa al otro lado de la línea. «Vamos para allá, Suárez. No hagas nada imprudente. Espera a que lleguemos». Pero mientras Mateo colgaba, un sonido proveniente del interior de la cabaña le heló la sangre. El débil llanto de una niña. En ese momento, Mateo supo que no podía esperar. Con una última mirada al águila, que parecía asentir en aprobación, el joven oficial se acercó a la puerta de la cabaña, preparado para enfrentar lo que fuera que encontrara dentro. Mientras Mateo se preparaba para entrar en la cabaña, los recuerdos de su pasado comenzaron a inundar su mente. Hacía apenas 5 años, él era un joven recién graduado de la Academia de Policía, lleno de ideales y ansioso por hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, su primer caso importante había sido el catalizador de un cambio profundo en su vida y carrera. En aquel entonces, Guadalajara se había visto sacudida por una serie de desapariciones de niños. La ciudad estaba sumida en el pánico y la presión sobre el departamento de policía era inmensa. Mateo, asignado al equipo de investigación liderado por el entonces sargento Javier Montero, se había sumergido de lleno en el caso. Fue durante esa investigación cuando Mateo conoció a Elena Vega, una brillante psicóloga forense que colaboraba con la policía. Elena, con su cabello oscuro y ojos que parecían ver a través del alma, había cautivado a Mateo desde el primer momento. Juntos, habían pasado incontables horas analizando pistas, construyendo perfiles y siguiendo corazonadas. A medida que el caso avanzaba, Mateo y Elena se habían acercado cada vez más, encontrando consuelo y fuerza el uno en el otro frente a la oscuridad que enfrentaban diariamente. Su relación había florecido en medio del caos, un faro de esperanza en tiempos turbulentos. Sin embargo, el desenlace del caso había sido devastador. Aunque lograron rescatar a la mayoría de los niños, uno de ellos, un pequeño llamado Carlos, no sobrevivió. La culpa por no haber llegado a tiempo para salvar a Carlos había pesado enormemente sobre Mateo, llevándolo a cuestionar su vocación y su capacidad como policía. Elena había sido su roca durante ese periodo oscuro, ayudándolo a procesar el trauma y a encontrar la fuerza para continuar. Fue ella quien le enseñó a confiar en su instinto, a ver más allá de lo evidente y a nunca rendirse en la búsqueda de la verdad y la justicia. Ahora, frente a la cabaña donde posiblemente se encontraba María Fernández, Mateo sentía que todo su entrenamiento, todas las lecciones aprendidas, convergían en este momento. El recuerdo de Carlos, el niño que no pudo salvar, ardía en su mente, impulsándolo a actuar. Con un profundo respiro, Mateo sacó su arma reglamentaria y se acercó a la puerta de la cabaña. El llanto de la niña se había vuelto más audible, mezclado con lo que parecían ser murmullos de una voz adulta. Colocando su mano en el pomo de la puerta, Mateo cerró los ojos por un momento, visualizando el rostro de Elena, buscando fuerza en su recuerdo. Esta vez será diferente, se prometió a sí mismo. Esta vez llegaré a tiempo. Con un movimiento rápido, Mateo giró el pomo y empujó la puerta, preparado para enfrentar lo que fuera que encontrara dentro. La luz del día se derramó en el interior oscuro de la cabaña, revelando una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre.
En el centro de la habitación, atada a una silla, estaba María Fernández. La pequeña, de apenas 8 años, tenía el rostro manchado de lágrimas y suciedad, pero sus ojos se iluminaron con esperanza al ver a Mateo. Junto a ella, sorprendido por la repentina intrusión, se encontraba un hombre de mediana edad, con una expresión de pánico en su rostro. «¡Policía!», gritó Mateo, apuntando su arma al hombre. «Aléjese de la niña y ponga las manos donde pueda verlas». El secuestrador, pillado por sorpresa, levantó las manos temblorosamente. «No, no dispare», balbuceó. Yo solo quería protegerla». Mateo, sin bajar el arma, se acercó cautelosamente. Con un rápido movimiento, sacó sus esposas y aseguró al hombre. Solo entonces se permitió respirar con alivio y dirigirse a María. «Hola, María», dijo suavemente, arrodillándose frente a la niña mientras comenzaba a desatar sus ataduras. «Soy el oficial Mateo. He venido a llevarte a casa con tu familia». María, entre sollozos de alivio, se lanzó a los brazos de Mateo tan pronto como estuvo libre. El joven oficial la abrazó con fuerza, sintiendo cómo se disipaba parte del peso que había cargado desde aquel caso años atrás. En ese momento, el sonido de sirenas acercándose llenó el aire. Los refuerzos, liderados por Javier, habían llegado. Mateo salió de la cabaña con María en brazos, recibido por las expresiones de asombro y alivio de sus compañeros. Javier, con una mezcla de orgullo y preocupación en su rostro, se acercó rápidamente. «Suárez, ¿están bien? ¿Qué pasó aquí?». Mientras Mateo explicaba brevemente la situación, los paramédicos se acercaron para atender a María. El joven oficial observó cómo la pequeña era examinada, sintiendo una oleada de emociones que amenazaba con abrumarlo. Fue entonces cuando notó un movimiento en su visión periférica. Girándose, vio al águila posada en una rama cercana, observando la escena con lo que parecía ser una mirada de aprobación. Por un momento, Mateo tuvo la extraña sensación de que el ave estaba allí para asegurarse de que todo saliera bien. Mientras los oficiales aseguraban la escena y se llevaban al secuestrador, Javier se acercó nuevamente a Mateo. «Buen trabajo, Suárez», dijo, colocando una mano en el hombro del joven. «Tu instinto nos llevó hasta aquí, pero tenemos que hablar sobre tu tendencia a actuar por tu cuenta». Mateo asintió, consciente de que su impulsividad podría haberlo puesto en peligro. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una voz familiar lo llamó. «¡Mateo!». Girándose, vio a Elena corriendo hacia él. La psicóloga forense, que ahora trabajaba regularmente con el departamento, había sido llamada para ayudar con María. Sin pensarlo 2 veces, Mateo la abrazó con fuerza. «Lo lograste», susurró Elena en su oído. «Esta vez llegaste a tiempo». Esas palabras, más que cualquier otra cosa, hicieron que Mateo finalmente se permitiera sentir el impacto total de lo que acababa de suceder. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras abrazaba a Elena, el alivio y la emoción mezclándose en su interior. Mientras la escena se desarrollaba, con María siendo reunida con sus padres entre lágrimas de alegría, Mateo no pudo evitar mirar nuevamente hacia el águila. Para su sorpresa, el ave ya no estaba allí. Su mente volvía inevitablemente a la misteriosa águila que lo había guiado hasta la cabaña. Una tarde, mientras revisaba el informe final del caso en su escritorio, Mateo sintió una presencia familiar a su lado. Levantó la vista para encontrarse con la cálida sonrisa de Elena. «¿Cómo lo llevas?», preguntó ella sentándose en el borde del escritorio. Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Honestamente no lo sé, todo parece tan irreal». Elena asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Has pasado por mucho. Pero hay algo más, ¿verdad? Algo que no has contado en los informes». Mateo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Luego, en voz baja, comenzó a contarle a Elena sobre el águila, su comportamiento inusual y cómo lo había guiado hasta María. «Sé que suena loco», concluyó, «pero no puedo sacudirme la sensación de que esa águila sabía algo». Para su sorpresa,
Elena no se rió ni lo miró con escepticismo. En cambio, sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y emoción. «Mateo», dijo en voz baja, «¿recuerdas el caso de Carlos hace 5 años?» Él asintió, sintiendo un nudo en el estómago al recordar al niño que no pudieron salvar. «Hubo algo que nunca te conté», continuó Elena. «La noche antes de que encontráramos a Carlos, tuve un sueño. En él, un águila me llevaba volando sobre la ciudad hasta una casa abandonada. Cuando desperté le conté al equipo sobre la casa, pensando que podría ser una pista, pero todos lo descartaron como una coincidencia cuando encontramos a Carlos en otro lugar». Mateo la miró, atónito. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Elena se encogió de hombros. En ese momento, con todo lo que estaba pasando, no parecía importante. Pero ahora, con lo que me cuentas, Mateo, creo que deberíamos investigar esto más a fondo. Antes de que Mateo pudiera responder, la voz del jefe Montero resonó por la oficina. «Suárez, a mi despacho, ahora». Intercambiando una mirada rápida con Elena, Mateo se levantó y se dirigió al despacho de Javier. Al entrar, notó que el jefe no estaba solo. Junto a él, con una expresión seria, estaba el fiscal del distrito, Rodrigo Álvarez. «Cierra la puerta, Suárez», ordenó Javier. Una vez que Mateo obedeció, Rodrigo habló. «Oficial Suárez, primero quiero felicitarlo por su excelente trabajo en el caso Fernández. Sin embargo, hay un asunto urgente que requiere su atención». Javier continuó. «El hombre que secuestró a María, Ernesto Guzmán, ha estado hablando. Y lo que dice, bueno, es complicado». Mateo frunció el ceño. «¿Complicado en qué sentido, señor?» Rodrigo sacó una carpeta de su maletín. «Guzmán afirma que no secuestró a María para hacerle daño. Dice que la estaba protegiendo». «¿Protegiendo? ¿De qué?», preguntó Mateo, sintiendo que su corazón se aceleraba. Javier y Rodrigo intercambiaron una mirada incómoda antes de que el jefe respondiera. De su propio padre, Suárez, Guzmán afirma que el padre de María, Antonio Fernández, está involucrado en una red de tráfico de menores. La revelación golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. Antonio Fernández era un respetado empresario de Guadalajara, conocido por sus obras de caridad y su apoyo a causas infantiles. «Pero eso es imposible», balbuceó Mateo. «Normalmente, descartaríamos estas acusaciones como los delirios de un criminal», dijo Rodrigo. «Pero Guzmán ha proporcionado detalles que son inquietantemente específicos, detalles que solo alguien con conocimiento interno podría tener». Javier se inclinó hacia adelante en su silla. «Suárez, necesitamos que investigues esto, discretamente. Si hay algo de verdad en las afirmaciones de Guzmán, podríamos estar frente a algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginamos». Mateo asintió lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Entendido, señor. ¿Por dónde empiezo?» «Por ahora, mantén esto entre nosotros», advirtió Javier. «Ni siquiera tus compañeros deben saber en qué estás trabajando. Y Suárez, ten cuidado. Si Guzmán está diciendo la verdad, estarás metiéndote con gente muy peligrosa». Mientras salía del despacho, tomó una decisión. «Elena», dijo en voz baja, «necesito tu ayuda, pero lo que voy a contarte debe quedar entre nosotros». Mientras comenzaba a explicarle la situación, Mateo no pudo evitar mirar por la ventana, y allí, posada en un árbol cercano, estaba el águila, observándolo con sus ojos penetrantes. En ese momento, Mateo tuvo la certeza de que este caso lo llevaría por un camino que cambiaría su vida para siempre. La noche caía sobre Guadalajara, envolviendo la ciudad en un manto de luces titilantes y sombras alargadas. Mateo, sentado en su viejo Volkswagen, estacionado frente a la mansión de los Fernández, observaba con atención cada movimiento en la propiedad. Llevaba 3 noches vigilando la casa, buscando cualquier indicio que pudiera corroborar las acusaciones de Ernesto Guzmán contra Antonio Fernández. El silencio en el auto fue interrumpido por el suave zumbido de su teléfono. Era un mensaje de Elena. «Tengo información».
Encuéntrame en el café de siempre en 30 minutos. Mateo miró una última vez hacia la mansión antes de arrancar el auto. Mientras se dirigía al centro de la ciudad, no pudo evitar pensar en cómo su vida había dado un giro dramático en las últimas semanas. La investigación secreta lo estaba consumiendo, alejándolo de sus compañeros y poniendo a prueba su relación con Elena. Al llegar al café, un pequeño local escondido en una calle lateral, Mateo vio a Elena sentada en una mesa del fondo, con 2 tazas de café humeante frente a ella. Se acercó, notando la tensión en los hombros de la psicóloga. «¿Qué has encontrado?», preguntó sentándose frente a ella. Elena sacó una carpeta de su bolso. «He estado revisando los archivos de casos anteriores de tráfico de menores en la región. Y Mateo, hay un patrón». Abrió la carpeta, mostrándole a Mateo una serie de fotografías y documentos. En los últimos 5 años, ha habido al menos 10 casos de niños desaparecidos que luego fueron encontrados en situaciones similares a la de María. Y en cada uno de estos casos hay una conexión, por tenue que sea, con las empresas de Antonio Fernández. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero eso no prueba nada. Fernández tiene negocios en toda la ciudad. Elena asintió. Lo sé, pero hay más. He estado hablando con algunos de mis colegas psicólogos que trabajan con niños rescatados. Todos mencionan un símbolo recurrente en los dibujos y pesadillas de los niños: un águila. Mateo se quedó sin aliento. ¿Un águila? ¿Como la que me guió hasta María? Exacto, dijo Elena, inclinándose hacia adelante. Mateo, creo que esa águila no es solo un animal. Creo que es algún tipo de guardián. Antes de que Mateo pudiera responder, notó un movimiento por el rabillo del ojo. Girándose rápidamente, vio a un hombre de traje oscuro saliendo apresuradamente del café. «Espera aquí», le dijo a Elena, levantándose de un salto. Mateo salió del café, buscando al hombre misterioso. Lo vio doblando una esquina y lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. Mientras corría, no pudo evitar notar un destello dorado en el cielo. El águila volaba sobre él, como guiándolo. El hombre de traje, al darse cuenta de que lo seguían, comenzó a correr. La persecución los llevó por callejones estrechos y calles poco iluminadas. Finalmente, en un callejón sin salida, Mateo logró acorralar al sospechoso. «¡Policía! ¡No se mueva!», gritó Mateo, sacando su arma. El hombre, jadeando, levantó las manos lentamente. «No, no dispare, oficial. Yo solo sigo órdenes». «¿Órdenes de quién?», exigió Mateo. Antes de que el hombre pudiera responder, un disparo resonó en el callejón. Mateo se lanzó al suelo buscando cobertura. Cuando levantó la vista, el hombre de traje yacía inmóvil en el suelo y una figura encapuchada desaparecía por los tejados. Con el corazón en la garganta, Mateo se acercó al hombre caído. Estaba vivo, pero gravemente herido. Mientras llamaba a una ambulancia, Mateo registró los bolsillos del hombre, encontrando una tarjeta de identificación que lo dejó helado. Era un empleado de alto rango de una de las empresas de Antonio Fernández. Minutos después, con las sirenas de la ambulancia acercándose, Mateo miró hacia el cielo. El águila seguía allí, observando la escena desde lo alto de un edificio cercano. Y por un momento, Mateo tuvo la certeza de que el ave asintió en su dirección, como confirmando sus sospechas. La investigación acababa de dar un giro peligroso. Y Mateo sabía que ya no había vuelta atrás. Con la evidencia en sus manos y el águila como su misterioso aliado, estaba a punto de sumergirse en las profundidades más oscuras de Guadalajara, sin saber si saldría ileso de esta aventura. Los días siguientes al tiroteo en el callejón fueron un torbellino de actividad para Mateo. El hombre herido, identificado como Raúl Mendoza, se debatía entre la vida y la muerte en el hospital, custodiado las 24 horas por oficiales de confianza de Javier. Mientras tanto, la investigación sobre Antonio Fernández había tomado un cariz mucho más serio y peligroso. Una tarde, mientras Mateo revisaba los últimos informes en su escritorio, Elena entró apresuradamente a la oficina con una expresión de urgencia en su rostro.
«Mateo, tienes que ver esto», dijo, colocando su laptop frente a él. En la pantalla, un video de seguridad mostraba a Antonio Fernández entrando en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Lo que llamó la atención de Mateo fue el pequeño pin en la solapa de Fernández. Tenía la forma de un águila. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Mateo, su mente trabajando a toda velocidad. Elena sonrió con orgullo. «Tengo mis fuentes, pero eso no es todo. Mira la fecha del video». Mateo se inclinó más cerca, y su corazón dio un vuelco. La fecha coincidía con el día de la desaparición de María. «Tenemos que ir a ese almacén», dijo Mateo, levantándose de su silla. Elena lo detuvo. «Espera, no puedes ir solo. Esto es demasiado peligroso». Mateo miró a su alrededor, consciente de que no podía confiar en muchos de sus compañeros. Finalmente, sus ojos se posaron en la figura robusta de su amigo y colega, el oficial Carlos Ruiz. «Carlos», llamó Mateo, «necesito tu ayuda». Minutos después, Mateo, Elena y Carlos se dirigían al almacén en el auto de Mateo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. «¿Estás seguro de esto, Mateo?», preguntó Carlos, nervioso. «Si Fernández está realmente involucrado en algo así». «Es por eso que necesitamos pruebas concretas», interrumpió Mateo. «No podemos acusar a alguien tan poderoso sin evidencia sólida». Mientras se acercaban al almacén, Mateo notó un destello dorado en el cielo. El águila volaba en círculos sobre ellos, como si los estuviera guiando una vez más. Al llegar, estacionaron a una distancia prudente y se acercaron con cautela. El almacén parecía abandonado, pero Mateo notó signos sutiles de actividad reciente. Marcas de neumáticos frescas, una luz tenue que se filtraba por una ventana tapada. «Elena, quédate aquí y sé nuestra vigía», instruyó Mateo. «Carlos, vamos a entrar». Con el corazón latiendo aceleradamente, Mateo y Carlos se acercaron a una puerta lateral del almacén. Usando sus habilidades policiales, lograron forzar la cerradura y entrar silenciosamente. El interior del almacén estaba sumido en la penumbra, con solo unos pocos rayos de la luz del atardecer filtrándose por las ventanas sucias. El aire estaba cargado de un olor a humedad y algo más, algo que hizo que Mateo se estremeciera. «Mira», susurró Carlos, señalando hacia un rincón. Allí, parcialmente ocultas por cajas y lonas, había varias jaulas de diferentes tamaños. Mateo sintió que se le revolvía el estómago al darse cuenta de que eran lo suficientemente grandes como para contener a niños. Mientras avanzaban con cautela, un sonido repentino los hizo congelarse en el lugar. Pasos, alguien se acercaba. Rápidamente, Mateo y Carlos se escondieron detrás de unas cajas apiladas. Desde su escondite, vieron entrar a dos hombres. Uno de ellos era Antonio Fernández. «El envío sale mañana», decía Fernández a su acompañante. «Asegúrate de que todo esté listo. No podemos permitirnos ningún error, no después del fiasco con mi hija». Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las palabras de Fernández confirmaban sus peores temores. «¿Qué hacemos con el policía entrometido?», preguntó el otro hombre. Fernández se detuvo, su rostro endureciéndose. «Ocúpate de él, y de cualquiera que esté ayudándolo. No podemos permitir que años de trabajo se arruinen por un detective con complejo de héroe». Mateo y Carlos intercambiaron miradas de preocupación. La situación era aún más peligrosa de lo que habían imaginado. Justo cuando los dos hombres se disponían a salir, un estruendo resonó en el almacén. Una de las ventanas superiores se había roto y por ella entró, majestuosa y feroz, el águila dorada. El caos se desató. Fernández y su compañero, sorprendidos y asustados, sacaron sus armas. El águila volaba en círculos, graznando y lanzándose en picada hacia ellos. Aprovechando la confusión, Mateo y Carlos salieron de su escondite. «¡Policía! ¡Quietos!», gritó Mateo, apuntando su arma. Lo que siguió fue una escena de confusión y violencia. El compañero de Fernández abrió fuego, mientras el empresario intentaba escapar. Carlos se lanzó tras el tirador, mientras Mateo perseguía a Fernández. En medio de la persecución,
Mateo vio cómo el águila se interponía en el camino de Fernández, obligándolo a cambiar de dirección y llevándolo directamente hacia él. Con un salto, Mateo logró derribar a Fernández. Mientras forcejeaban en el suelo, el águila aterrizó cerca, sus ojos fijos en la escena. Se acabó, Fernández, jadeó Mateo, esposando al empresario. Tu imperio de maldad se derrumba hoy. Minutos después, con las sirenas de la policía acercándose, Elena había llamado a refuerzos al escuchar los disparos. Mateo miró hacia el águila. El ave, posada en una viga, parecía observarlo con una mezcla de orgullo y tristeza. Mientras los oficiales invadían el almacén y se llevaban a Fernández y su cómplice, Mateo no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo. Había desenmascarado a un monstruo, pero algo le decía que la red de tráfico de menores era mucho más grande y compleja de lo que imaginaban. Y en el centro de todo, de alguna manera, estaba esa misteriosa águila dorada. Los días siguientes al arresto de Antonio Fernández fueron un torbellino de actividad. La noticia sacudió a Guadalajara hasta sus cimientos. El respetado empresario, ahora expuesto como el cerebro detrás de una red de tráfico de menores, se enfrentaba a una avalancha de cargos. Pero para Mateo, esto era solo la punta del iceberg. En la comisaría, el ambiente era una mezcla de celebración y tensión. Mateo recibía felicitaciones de sus compañeros, pero podía sentir miradas recelosas de algunos oficiales de alto rango. No todos estaban contentos con que un joven detective hubiera desenmascarado a una figura tan poderosa. Una mañana, mientras Mateo revisaba montañas de documentos incautados de las oficinas de Fernández, Elena entró apresuradamente en su cubículo. «Mateo, tienes que ver esto», dijo, colocando su tablet frente a él. En la pantalla, un video mostraba a una mujer mayor hablando con un reportero. Mateo reconoció inmediatamente el pin de águila en su solapa, idéntico al que llevaba Fernández. «Mi hermano Antonio siempre fue el rostro público», decía la mujer, «pero nuestra organización tiene raíces más profundas de lo que la policía imagina». Mateo sintió un escalofrío. «¿Quién es ella?» «Carmen Fernández», respondió Elena, «la hermana mayor de Antonio. Según mis fuentes, ella ha estado manejando los hilos desde las sombras durante años». Antes de que Mateo pudiera responder, la voz del jefe Montero resonó por la oficina. «Suárez, a mi despacho, ahora». Con un mal presentimiento, Mateo se dirigió a la oficina de Javier. Al entrar, notó la presencia de dos hombres de traje que no reconoció. «Cierra la puerta, Suárez», ordenó Javier, su rostro una máscara de preocupación. Uno de los hombres de traje se adelantó. «Oficial Mateo Suárez, soy el agente Rodríguez de Asuntos Internos. Estamos aquí para informarle que está bajo investigación por posible obstrucción de la justicia y uso indebido de recursos policiales». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué? Pero yo...» «Se te acusa de haber ocultado información crucial en el caso Fernández», interrumpió el otro hombre, «y de haber actuado fuera de los protocolos establecidos». Javier, con una expresión de impotencia, intervino. «Lo siento, Suárez, están exigiendo tu placa y arma. Estás suspendido hasta que se complete la investigación». Con manos temblorosas, Mateo entregó su placa y su arma. Mientras salía de la oficina, sintió las miradas de sus compañeros, algunas de simpatía, otras de duda. Elena lo esperaba afuera, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Esto es una conspiración, Mateo. Alguien está tratando de silenciarte». Mateo asintió lentamente. «Carmen Fernández. Ella debe estar detrás de esto. Pero, ¿cómo vamos a probarlo? Sin mi placa, sin recursos». En ese momento, un graznido familiar resonó desde fuera. Mateo y Elena se acercaron a la ventana para ver al águila dorada posada en un árbol cercano, sus ojos fijos en ellos. «El águila», murmuró Elena. «Mateo, tal vez no tengamos recursos oficiales, pero tenemos algo que ellos no esperan». Mateo miró al águila, sintiendo una renovada determinación. «Tienes razón. Si quieren jugar sucio, nosotros jugaremos más inteligente».
Es hora de que esta águila nos guíe hacia la verdad, sin importar lo alto que tengamos que volar para alcanzarla. Mientras salían de la comisaría, Mateo sabía que se estaban adentrando en aguas peligrosas, pero con Elena a su lado y el misterioso águila como su guía, estaba listo para enfrentar lo que viniera. La verdadera batalla por la justicia apenas comenzaba, y Mateo estaba determinado a llegar hasta el final, sin importar el costo. La noche caía sobre Guadalajara como un manto de terciopelo negro, salpicado por las luces de la ciudad. En un pequeño apartamento en las afueras, Mateo y Elena se inclinaban sobre una mesa cubierta de documentos, fotografías y mapas. Las paredes estaban tapizadas de notas y conexiones, trazadas con hilos de colores, como una telaraña de conspiraciones y secretos. «Tiene que haber algo que se nos escapa», murmuró Mateo, pasándose una mano por el cabello despeinado. Llevaban semanas investigando en secreto, siguiendo cada pista, cada susurro sobre la red de Carmen Fernández. Elena, con ojeras marcadas bajo sus ojos, señaló una fotografía. «Mira esto de nuevo. Cada vez que hay un evento importante relacionado con la red, el águila aparece. No puede ser coincidencia». Mateo asintió lentamente. «Es como si nos estuviera guiando. Pero, ¿por qué? ¿Qué conexión tiene con todo esto?». Un suave golpeteo en la ventana los sobresaltó. Allí, posada en el alféizar, estaba el águila dorada, sus ojos brillando en la penumbra. «Hablando del rey de Roma», murmuró Elena, acercándose cautelosamente a la ventana. Al abrirla, el águila entró majestuosamente, posándose en el respaldo de una silla. En su pico llevaba algo, un pequeño pendiente de oro con forma de águila. Mateo lo tomó con manos temblorosas. «Este símbolo lo he visto antes, en los archivos de casos antiguos». Elena se acercó para examinar el pendiente. «Espera, hay algo grabado en la parte posterior». Con lupa en mano, lograron descifrar una inscripción diminuta: «La Hermandad del Águila Dorada, 1932». «¿La Hermandad del Águila Dorada?», repitió Mateo, su mente trabajando a toda velocidad. Nunca había oído hablar de ella. Elena ya estaba en su laptop, tecleando frenéticamente. «Aquí hay algo. Una sociedad secreta fundada en los años 30, supuestamente dedicada a la protección de niños huérfanos y desamparados. Pero desapareció de los registros en los años 50. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿O eso es lo que nos hicieron creer? ¿Y si nunca desapareció realmente? ¿Y si con el tiempo se corrompió transformándose en esta red de tráfico?». El águila graznó suavemente, como si estuviera confirmando sus sospechas. «Pero eso no explica tu presencia», dijo Mateo, dirigiéndose al ave. «¿Eres algún tipo de guardián, intentando corregir los errores del pasado?». Como respuesta, el águila extendió sus alas y voló hacia la puerta, posándose en el pomo y mirándolos expectante. Elena y Mateo intercambiaron miradas. «Creo que quiere que la sigamos», dijo Elena. «Podría ser una trampa», advirtió Mateo. «O podría ser la clave para desentrañar todo esto», contraargumentó Elena. «¿Qué otra opción tenemos?». Con un suspiro de resignación, Mateo tomó su chaqueta. «Bien, pero vamos armados. No sabemos en qué nos estamos metiendo». Siguiendo al águila, que volaba bajo y en círculos para no perderlos de vista, Mateo y Elena se adentraron en la noche de Guadalajara. El ave los guió por callejones estrechos, pasajes olvidados y finalmente hasta las afueras de la ciudad, donde las luces se hacían más escasas y las sombras más profundas. Finalmente, llegaron a una vieja mansión victoriana, abandonada y cubierta de hiedra. El águila se posó en una gárgola del tejado, sus ojos brillando en la oscuridad. «Este lugar parece sacado de una película de terror», susurró Elena. Mateo asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Quédate cerca. No sabemos qué podemos encontrar ahí dentro». Con cautela, se acercaron a la entrada principal. La puerta, sorprendentemente, estaba entreabierta. Al empujarla, un chirrido espeluznante rompió el silencio de la noche. El interior de la mansión era un laberinto de pasillos polvorientos y habitaciones abandonadas.
Guiados por la tenue luz de sus linternas, Mateo y Elena avanzaron, atentos a cualquier sonido o movimiento. En lo que parecía haber sido un estudio, encontraron lo que buscaban. Una pared entera estaba cubierta por un enorme mural, un águila dorada extendiendo sus alas sobre un grupo de niños, y alrededor retratos de hombres y mujeres, todos luciendo el mismo pin de águila que habían visto en Antonio y Carmen Fernández. «La hermandad», murmuró Mateo. Elena se acercó a examinar los retratos. «Mira, hay fechas bajo cada uno. Y nombres. Espera, este es...» Un crujido en el pasillo los alertó. No estaban solos. «¡Quietos!», gritó una voz familiar. «¡Policía!». Mateo y Elena se giraron lentamente, con las manos en alto, para encontrarse cara a cara con el jefe Montero y un grupo de oficiales armados. «Jefe, esto no es lo que parece», comenzó Mateo, pero la expresión en el rostro de Javier lo silenció. No era de enojo o decepción, sino de profunda preocupación. «Lo sé, Suárez», dijo Javier bajando su arma. «Es mucho peor de lo que imaginas, y me temo que todos estamos en grave peligro». En ese momento, un graznido resonó por toda la mansión. El águila dorada entró volando por una ventana rota, posándose entre Mateo y Javier, como un puente entre el pasado y el presente, entre la corrupción y la justicia. Y Mateo supo, en ese instante, que estaban a punto de descubrir una verdad que sacudiría los cimientos de Guadalajara y cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en la vieja mansión era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Mateo, Elena, Javier y los demás oficiales permanecían inmóviles, sus miradas alternando entre el águila dorada y los retratos en la pared. Javier fue el primero en romper el silencio. «Suárez, Vega, lo que están a punto de escuchar no puede salir de esta habitación. La corrupción va más allá de lo que imaginamos». Con un suspiro pesado, Javier comenzó a revelar la verdad. La Hermandad del Águila Dorada, explicó, había sido fundada con nobles intenciones, pero con el tiempo, algunos miembros comenzaron a usar su influencia para sus propios fines oscuros. Se formaron facciones dentro de la organización, los que querían mantener la misión original de proteger a los niños, y los que vieron una oportunidad de explotarlos. Mi abuelo, continuó Javier señalando uno de los retratos, fue uno de los fundadores originales. Pasó su vida luchando contra la corrupción dentro de la hermandad, y ahora esa lucha ha caído sobre nosotros. El águila graznó suavemente, como si estuviera confirmando la historia de Javier. «¿El águila?», dijo Elena con una repentina comprensión. «Es algún tipo de guardián, ¿verdad? ¿Un símbolo viviente de la misión original de la hermandad?». Javier asintió. «Según la leyenda familiar, el águila aparece en tiempos de gran necesidad, guiando a aquellos con corazones puros hacia la verdad». Mateo, procesando toda esta información, dio un paso adelante. Entonces, Carmen Fernández y su facción son los que han estado operando la red de tráfico. «Sí», confirmó Javier, «pero tienen conexiones en todas partes, la policía, el gobierno, incluso en los medios de comunicación. Por eso tuve que fingir tu suspensión, Suárez. Necesitábamos que investigaras fuera del sistema». De repente, el sonido de sirenas en la distancia los alertó. «Deben ser los refuerzos que pedí», dijo uno de los oficiales. Pero la expresión de Javier se ensombreció. «Yo no pedí refuerzos». El caos se desató en cuestión de segundos. Las puertas de la mansión se abrieron de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. En medio de ellos, con una sonrisa fría, estaba Carmen Fernández. «Vaya, vaya», dijo Carmen, sus ojos brillando con malicia. «Parece que hemos interrumpido una pequeña reunión familiar. Mateo, Elena y los demás se pusieron en posición defensiva, pero estaban superados en número». «Se acabó. Carmen», gruñó Javier, «tenemos todas las pruebas que necesitamos». Carmen rió. «¿De verdad crees que unas viejas fotografías y leyendas familiares serán suficientes? Tengo jueces en mi nómina, políticos en mi bolsillo. Ustedes no son nada». Fue entonces cuando el águila,
que había permanecido silenciosa hasta ese momento, emitió un graznido ensordecedor. Con un movimiento rápido, voló hacia Carmen, arrebatándole algo de su chaqueta, una unidad USB. ¡No!, gritó Carmen, su compostura quebrantándose por primera vez. El águila dejó caer la unidad en manos de Mateo, quien rápidamente la pasó a Elena. Ella, entendiendo la importancia del momento, conectó la unidad a su tablet. «Aquí está todo», jadeó Elena, sus ojos recorriendo la pantalla. Registros, transacciones, nombres, es toda la operación de la red. El rostro de Carmen palideció. Sus hombres, viendo que la situación se había volteado, comenzaron a bajar sus armas. En ese momento, más sirenas se escucharon, pero esta vez eran diferentes. Javier sonrió. «Esos sí son mis refuerzos». Las próximas horas fueron un torbellino de actividad. Carmen y sus cómplices fueron arrestados, mientras equipos especiales aseguraban la evidencia en la mansión. Periodistas comenzaron a llegar, atraídos por los rumores de una gran operación policial. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Mateo, Elena y Javier observaban la escena desde los escalones de la mansión. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Mateo. Javier suspiró. Años de investigaciones, juicios, pero por primera vez en décadas, tenemos una oportunidad real de desmantelar esta red de una vez por todas. Elena, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Mateo. «Lo logramos». Mateo asintió, pero su mirada estaba fija en el águila, que ahora estaba posada en un árbol cercano. «No, ella lo logró. Nos guió todo el camino». Mientras hablaba, el águila extendió sus alas y, con un último graznido que sonó casi como una despedida, se elevó hacia el cielo, perdiéndose entre los rayos del sol naciente. Javier colocó una mano en el hombro de Mateo. La leyenda dice que el águila regresa a su descanso una vez que su misión está cumplida. Pero siempre estará ahí, vigilante, lista para guiar a la siguiente generación cuando sea necesario. Mateo sintió una mezcla de emociones, alivio, orgullo, pero también una extraña sensación de pérdida. El águila había sido más que un guía, había sido un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la justicia podía prevalecer. «¿Y nosotros?», preguntó Elena mirando a Javier y Mateo. «¿Qué hacemos ahora?». Mateo sonrió, entrelazando sus dedos con los de Elena. «Continuamos su legado, protegemos a los inocentes, luchamos contra la injusticia, y quizás algún día seremos nosotros quienes guiemos a la próxima generación de guardianes». Mientras los tres observaban el amanecer, símbolo de un nuevo comienzo para Guadalajara y para ellos mismos, Mateo supo que, aunque la batalla había terminado, su verdadero trabajo apenas comenzaba. La hermandad del Águila Dorada podría haber caído, pero su espíritu, el verdadero espíritu de protección y justicia, viviría a través de ellos. Y en algún lugar, vigilante y paciente, el Águila Dorada esperaría, lista para alzar el vuelo una vez más cuando la ciudad la necesitara.